Hola, buena tarde, buenas tardes, ¿me escucháis? Sí, Perfecto, veo que sí, que funciona. Esperaremos un par de minutos para empezar la charla y, y mientras explico un poco cómo funcionaremos. Veis que la charla estará dividida como en distintos bloques. Ahora tengo un compañero mío, que es Abraham, que está por aquí, que si me oye, que conecte el audio. Y pues, explicaremos distintas cosas, desde un poco de evolución de las especies de cetáceos y después entraremos a explicar cada una. Esperad, le pongo. Ahora me veis abajo. Y explicaremos todas las especies que podemos ver en el Mediterráneo un poco por encima y nos centraremos más en las especies que se ven en Cataluña. Aprofundiremos bastante más. Haremos la charla en castellano porque se han inscrito mucha gente de fuera de Cataluña y entonces para que todo el mundo nos pueda entender, lo haremos en castellano y de esta forma todos nos entendemos. Me dicen que se escucha un poco mal. A ver. Hola. Ahora a ver si ahora se me escucha mejor. Puede ser también por la conexión, ¿eh? Sí, me preguntan si diré los nombres en catalán y en castellano. Las iremos diciendo de las dos formas. Si queréis que la presentación en catalán, no os ha dado tiempo a hacer el cambio en castellano. Si alguien necesita ah, alguna cosa, se la podemos traducir sin ningún problema. Igualmente, ir explicando todo lo que viene en la presentación. Hola. Hola, Abraham. Vale. Que antes se escuchaba mejor. A ver si ahora mejora. Puede ser por la conexión de cada uno también, ¿eh? Por eso lo probamos. Tenemos bastante gente ahora conectada. A ver. Ricard, em sents, oi? Hola, Abraham. Vale. Vale. Te hago una breve introducción. Sí. Vale. Muy buenas tardes a todos y todas. Me llamo Abraham Mas y al igual que Ricard Marcos, el ponente de esta charla, pues formamos parte del equipo de trabajo de investigación y educación de la Asociación Cetácea. Esta charla, como ha comentado mi compañero, se realizará en castellano, aunque inicialmente iba a ser en catalán. Y, de hecho, el PowerPoint veréis que está en catalán, pero teniendo en cuenta que muchos de vosotros estáis siguiéndonos desde fuera de Cataluña, incluso de España, pues la haremos en castellano. Y eso sí, cualquier duda que tengáis de nombres, nomenclatura, cualquier duda, como digo, utilizad el chat, ¿vale? El chat lo tenéis en la parte inferior izquierda, al lado de la manita, ahí tenéis el chat y todas vuestras dudas, como digo, las recogeremos a través de este chat y al finalizar las diferentes secciones de la presentación intentaremos resolverlas. Antes de empezar también, daros las gracias a todos y todas por acompañarnos esta tarde en esta sesión que hemos preparado con mucha ilusión desde el equipo de Cetácea, ya que dentro de todas las actividades que organizamos a lo largo del año, esta charla no deja de ser una oportunidad más para compartir con todos vosotros nuestra pasión por el conocimiento, estudio, defensa y conservación de las poblaciones de cetáceos que habitan nuestra costa. También comentaros, por lo que respecta a cómo se desarrollará la sesión, que mantengáis los micrófonos apagados. Por favor, esto es muy importante porque si no, se pueden generar ruidos innecesarios que puedan interferir la presentación del ponente. Además, también recordaros que estamos grabando esta presentación para después colgarla en nuestras redes sociales y página web. Por lo tanto, por favor, no toquéis el botón de REC, ¿vale? Para que no se interrumpa la grabación. Eso sí, el hecho de que no podáis
hablar a través del audio no quiere decir que no queramos hacer una presentación dinámica e interactiva. Y como os digo, utilizad, por favor, si así lo queréis, el chat para que podamos recoger todas vuestras preguntas y respuestas. De hecho, a lo largo de la presentación serán preguntas, incluso también al final del PowerPoint, de la presentación, pues también realizaremos un test interactivo a través de la plataforma Kahoot, por lo cual también es recomendable que tengáis, si queréis participar, pues vuestro móvil al lado, ya que las respuestas las enviaréis a través del móvil. Si tuvieses cualquier problema para entrar en la plataforma Kahoot, que ya os daremos el enlace, no pasa nada, ¿vale? Las respuestas también las podéis introducir a través del chat y allá también podremos ver vuestras respuestas. Y sin nada más, bueno, eso, recordaros que el objetivo principal de esta charla no es otro que dar a conocer las principales especies que podemos encontrar en la costa catalana y que, por lo tanto, el contenido de esta charla será pues, una breve introducción a nuestra asociación y cuáles son nuestras líneas principales de actuación. En segunda parte, y la más importante, pues conoceremos las principales especies de cetáceos que encontramos en la costa catalana, veremos características principales, biológicas, anatómicas, comportamentales, que al fin y al cabo nos permitirán identificar las diferentes especies. También a continuación veremos las principales amenazas que presentan las poblaciones y finalmente os daremos información sobre cómo podéis colaborar en los diferentes proyectos que llevamos a cabo desde nuestra asociación. Sin nada más, le doy la palabra a Ricard Marcos, graduado en Ciencias Ambientales, educador ambiental de profesión y que forma parte, afortunadamente, de nuestro equipo de investigación y de educación en nuestra asociación. Muchas gracias. Ricard, Vale. cuando quieras. Sí, sí. A ver, voy a poner la presentación para que todo el mundo la pueda ver. Sí. En principio ahora todos tenéis que estar viendo la presentación. Pues muchas gracias, Abraham. Daros las gracias a todos porque realmente ha tenido muchísimo éxito la charla. No pensábamos que tanta gente se iba a inscribir. Incluso gente de fuera de Cataluña. Así que empezamos y no damos más rodeos. Nosotros somos una entidad, la Asociación Cetàcia, que es una entidad sin ánimo de lucro y que se financia y funciona a través del voluntariado. Todos, desde yo, Abraham, hasta la presidenta, todo el mundo, trabajamos desde el voluntariado. Y nuestro objetivo es crear una difusión al máximo posible, sobre todo a la población general, de estas especies de cetáceos, de estas especies de animales que encontramos en el mar. Hay una frase de Jacques Cousteau que a mí me gusta mucho, que es esta que aparece abajo en catalán, ¿no? La gente protege aquello que quiere, pero solo quiere aquello que conoce, ¿no? Y creo que define muy bien el trabajo que hacemos, dar a conocer todo lo que tenemos en el mar para que la gente después pueda pues, exigir políticas de protección, exigir estudios de estas poblaciones de cetáceos, y lo hacemos con el uso de tres bloques, ¿no? De investigación, de comunicación y de educación y formación. Son tres equipos distintos que trabajan a la vez. Nuestros objetivos principales, ¿no? Aquí tenemos toda esta lista, pero bueno, tampoco nos centraremos en leerla. Es hacer estudios sobre las poblaciones de cetáceos y las especies de cetáceos que tenemos en el litoral catalán y sobre todo dar a conocer estos resultados que tenemos. No tendría ningún sentido que nos quedáramos estos resultados para nosotros, encerrados, o que los pudieran leer muy poca gente. Se distribuye a través de nuestra web, a través de nuestras redes sociales, todo lo que hacemos y estos conocimientos los obtenemos a través de dos proyectos, que son los que están en la parte inferior. Tenemos el proyecto de fotoidentificación, que es el proyecto más antiguo que tenemos, que llevamos a cabo, y el proyecto Amics al Mar, que es un proyecto que usa la ciencia ciudadana para poder obtener este conocimiento de estas especies. Nos ponemos, un poco de introducción ha sido esto, y nos ponemos a hablar un poco de estos cetáceos. ¿Qué son los cetáceos? Los cetáceos son mamíferos marinos que a medida que ha ido pasando la evolución han transformado sus extremidades anteriores, las delanteras, las han transformado en aletas. Mantienen aún así todos los huesos que pueden tener, por ejemplo, nuestras manos,
Han perdido las extremidades posteriores, les queda unos pequeños huesos, luego veremos en una imagen de la anatomía, vestigiales de estas extremidades posteriores, y han movido la cavidad respiratoria, lo que sería nuestra nariz, la han movido la parte superior de la cabeza, lo que se conoce como deriva nasal. Entonces, y además tienen el cuerpo adaptado a este medio acuático por el que nadan. Son animales que, por supuesto, no salen del mar, solo salen a superficie para respirar y seguir haciendo la vida. En el margen, en el lado izquierdo de la presentación tenéis el árbol evolutivo de estos cetáceos, de dónde han aparecido, ¿no? Se ha hecho muy famoso este animal de aquí, el Pachycetus, que es el primer antecesor que se mete dentro del grupo de los cetáceos. Y esto pasa hace 53,8 millones de años. ¿Vale? A partir de aquí ha habido distintos saltos con distintas variaciones en la morfología y en adaptaciones al medio para acabar dando los cetáceos actuales, que serían los misticetos y los odontocetos, que después hablaremos de ellos. Hay que decir que los cetáceos fueron animales, ¿no? Si tiramos aún más tiempo al pasado, que salieron del agua y luego apareció el Pachycetus y luego volvieron a entrar. Se cree que esto es debido a la búsqueda del alimento. Hay que decir que este animal, seguramente, no podemos hablar de certezas, pero vaya, seguramente tenía una vida terrestre y mezclaba la vida terrestre y la vida acuática. Y a medida que van pasando, ¿no?, los millones de años, estaríamos hablando en este caso, ya la vida se vuelve 100% marina. Creo que era aquí hace 38 millones de años que se considera que eran 100% marinos. Los que tenemos actualmente serían estos dos bloques, estas dos columnas. Tenemos los odontocetos, que es donde entran los delfines, que aquí está, falta una I, delfins, los delfines y cachalotes, que son básicamente las especies de cetáceos que tienen dientes. Y además, el espiráculo, que es, ¿no?, este agujerito de aquí a la parte superior de la cabeza, por donde respiran, solo es un solo agujero. A diferencia de los misticetos, que no tienen dientes, tienen barbas, que después os enseñaré un dibujo de las barbas para que nos entendamos todos. Y en la parte superior, el espiráculo está formado por dos agujeros, ¿vale? Esta separación de odontocetos, misticetos, pasó hace aproximadamente entre 23 y 5 millones de años. Vale. Si entramos un poco en anatomía de los cetáceos, vamos a empezar por los misticetos, que aquí tenemos, ¿no?, la ballena, es como comúnmente conocemos como ballenas, ¿vale? Las barbas, que serían todas estas plaquitas de aquí, que están formadas de queratina, un material muy parecido a nuestras uñas, ¿vale? Y además aquí aprovecharemos para explicar un poco las partes del cuerpo que irán saliendo a lo largo de la charla y que nos ayudarán a entenderlo todo un poco mejor. Tenemos lo que llamamos aletas pectorales, que serían las que están en la parte delantera del animal, aquí en el pecho, en el pectoral. La aleta dorsal, que está en la parte superior del animal, esta será bastante importante para nosotros y el trabajo que hacemos. Y la aleta caudal, ¿vale?, lo que conocemos como cola. Y tenemos el espiráculo, que está en la parte superior, ¿vale? Porque han desplazado, ¿no?, este sistema respiratorio, este espiráculo, a la parte superior, porque es lo más eficaz para el momento de coger el aire sin tener que sacar toda la cabeza al completo fuera del agua. Y por el otro lado tenemos los odontocetos, ¿vale? Aquí tenemos un delfín, las mismas partes, ¿no?, aleta pectoral, aleta dorsal, aleta caudal, y la diferencia que hemos hablado antes son estas filas de dientes, que tienen dientes a diferencia de las ballenas y de los misticetos, y que tienen solo una abertura en el espiráculo, tienen un solo agujero, ¿vale? Ver qué no pasa. Vale. Ahora, una pregunta que a ver si podéis responder por el chat. ¿Cuántas especies creéis que hay en el Mediterráneo de cetáceos, contando misticetos y odontocetos? Me voy a poner al chat también. ¿Cuántas especies creéis que hay? 7, dicen por aquí. 16, 3. Vale, recordad que
queremos unir tanto las especies de delfines como las de ballenas que podemos ver en todo el Mediterráneo, no solo en Cataluña hablamos. Hay un poco de todo, 6, 12, 10, vale, 15. Mirad, seguimos. Pues de especies que podemos llamar regulares en el Mediterráneo, eso no quiere decir que se puedan ver en todas las partes del Mediterráneo ni durante todo el año en el Mediterráneo. Son todas estas. Son 8 especies, si no, 9 especies, perdón. 9 especies que se pueden ver en el Mediterráneo. Entonces, estas especies no todas se pueden ver en Cataluña, o hay algunas que son mucho más fáciles de ver y que vemos casi cada día que salimos al mar, y otras que vemos muy poquitas veces o prácticamente nunca, o no las hemos visto en la zona del mar catalán. Empezaremos, haré una pequeña introducción de cada una de las especies, incluidas las que no se ven aquí en Cataluña regularmente, y después entraremos a profundizar un poco en las especies regulares en Cataluña, ¿vale? Las que nos interesan. Tenemos este delfín de aquí, en la parte superior izquierda, que es el delfín listado. El delfín listado es un delfín pequeñito, ya veis que es el más pequeñito de todos los dibujos que aparecen y es el más común del Mediterráneo y también el más común en Cataluña, ¿vale? Fijaros que aquí en este dibujo tiene, ¿no?, un submarinista para ver un poco la escala a la que están dibujados los animales, ¿vale? Aunque sea el más pequeñito, estamos hablando de un delfín que puede llegar a los 2 metros también, ¿eh? O sea, pueden ser delfines grandes. Vale, después tenemos el delfín mular, que es el delfín que seguramente todos conocéis o habéis visto antes, es el que se tiene en los zoos, en que se tiene en los delfinarios, porque es el que se adapta mejor a la captividad. Es una especie de delfín muy grande, puede llegar a los 4 metros en función de la subespecie, ¿vale? Después tenemos el calderón gris, que aunque pierda esta forma de la parte frontal del morro típica de los delfines, también es un delfín. Y por su propio nombre, ¿no? Es un delfín completamente gris, que estas marcas que después veremos mejor se le van haciendo con el paso de los años con interacciones entre los individuos o entre otras especies. Luego tenemos la ballena, que es el rorcual común. No es tan azul, ¿vale? Es mucho más oscuro, es un color gris. Y es una especie que no vemos durante todo el año, ¿vale? La vemos solo en época migratoria, aunque es una especie que se sabe relativamente poco de los movimientos que hace. Falta mucha información y mucho que estudiar sobre estos animales. Es la única especie de ballena que hay de forma regular en el Mediterráneo. Después pueden entrar otras, pero de forma ocasional, ¿vale? Esta sería la que vemos cada año. Y después tenemos el odontoceto más grande, que es el cachalote, ¿vale? Que es un animal de aguas muy profundas. Aquí no se le ve, pero tiene dientes, ¿vale? Este no es una ballena, importante, es un cachalote, es un grupo distinto, al no tener barbas, ¿vale? Y estas serían las 6 especies más habituales en Cataluña, ¿vale? Más comunes. Después, ahora entramos en las que se pueden ver en el Mediterráneo, pero no se ven frecuentemente en Cataluña, ¿vale? Empezamos por el delfín común, que aquí el nombre nos engaña un poco, no es el más común del Mediterráneo, es un poco más grande, es más grande, un poquito más que el delfín listado, y que tiene este dibujo que se ve aquí en forma de reloj de arena, dicen, y que permite diferenciar esta especie de otras, ¿vale? Tiene este color amarillo. Después veremos una imagen donde se puede ver muy bien la diferencia entre el delfín común y el delfín listado. El delfín común es una especie más robusta que el listado. Perdón, el delfín común lo hemos visto en Cataluña, es una especie ocasional, pero se ve. En otras zonas del Mediterráneo es muy habitual verlo, ¿vale? Después pasamos al cifio, es una especie que el problema de estudio de esta especie es las inmersiones que hace. Hace inmersiones muy largas, de una duración muy larga. Por ejemplo, esta especie tiene el récord de inmersión con una inmersión de 140 minutos en California, creo que era. Claro, el problema lo tiene que tú lo puedes ver en superficie muy poco tiempo y en el momento que hace inmersión tarda muchísimo en volver a aparecer. O tú pasas por la zona donde está y él está haciendo inmersión y no sabes que está ahí porque no lo ve.
Es una especie que faltan muchos datos en el Mediterráneo. En Cataluña existe, está, el año pasado también lo vimos, pero es muy puntual. Después entramos en el calderón de aleta larga, o el calderón negro, también muy poco habitual en la zona catalana. Se ha visto en Cataluña, tenemos, gracias a avistamientos, a observaciones que nos hace gente externa, particulares o pescadores, tenemos 2 observaciones en Cataluña de esta especie, pero, por ejemplo, si vais al estrecho de Gibraltar, es una especie muy habitual, muy fácil de ver, ¿vale? Es más grande que el calderón gris, que el que tenemos aquí, y el color negro le caracteriza mucho. Y falta que se ha movido el círculo, la orca, ¿vale? Aquí en el Mediterráneo también hay orcas, que la gente a veces no lo sabe, y la orca es un delfín, ¿vale? Esto es importante porque mucha gente dice que es una ballena o la ballena asesina, ¿no? Que todos conocemos de este nombre que se le ha puesto, que simplemente es una mala traducción del inglés, killer whale, y es un delfín, es el delfín más grande que hay, y lo tenemos sobre todo en la zona del estrecho de Gibraltar, en el sur de la península, y está muy relacionado con la migración del atún rojo. Y ahí se pueden ver, creo que son los meses de julio o por así, que se ven las orcas en el estrecho. Vale, seguimos. Y ahora entramos a profundizar un poco en las especies que vemos aquí de forma regular. Iremos alternando, ya veréis que iré sacando esta pantalla y poniendo unos vídeos, ¿vale? Iremos alternando la explicación con un vídeo para que se pueda explicar mejor el comportamiento. Al final es muy difícil explicarlo en fotos, y pondremos el vídeo. El delfín listado, como se ha comentado antes, es la especie más habitual en el Mediterráneo, pequeñito, ¿vale? Puede llegar a los 2 metros, pasarlos sin ningún problema. Y digo pequeñito en comparación con las otras especies de delfines, ¿eh? Pero comparado con nosotros sería un animal de tamaño grande. Y es un delfín que en nuestras salidas lo vemos prácticamente todos los días que salimos a navegar. El año pasado creo recordar que se hicieron más de 40 avistamientos de esta especie y es una especie muy divertida de ver porque se acerca mucho a la embarcación también y cuando empiezan a saltar es muy espectacular. Recibe el nombre de listado, o d'ofill ¿vale? En catalán, por estas 2 líneas, una que le salen del ojo, una que va hacia la aleta pectoral, que era esta que comentábamos antes, y una que va hacia la parte posterior, iría a la zona genital en dirección a la aleta caudal, ¿eh? Y es lo que permite diferenciar esta especie del delfín común. Fijaros, esta sería los 2 dibujos, las 2 ilustraciones del delfín listado y el delfín común. El delfín común no tiene este color amarillo tan fuerte, ¿eh? Aquí habría que bajarlo. El delfín común es más grande, tiene este dibujo de reloj de arena que se le dice, ¿no? Esta entrada aquí entre las 2 marcas, la blanca y la amarilla. Y el delfín listado es más pequeñito, más habitual que el común en el Mediterráneo y tiene estas 2 líneas que le salen del ojo, en el lateral, ¿vale? Ahora os pondré un vídeo. A ver, un momento. Es un vídeo submarino que hemos hecho desde el velero. Le he sacado la voz para que así me pueda ir explicando, ¿vale? El delfín, como veis, tiene grupos bastante numerosos, es el que se junta en mayor número aquí en el Mediterráneo y es muy fácil de ver, se acerca mucho a la embarcación, se pone a navegar en la proa. La típica pregunta, ¿no?, que nos hace todo el mundo es el por qué. Pues no podemos decir todavía el por qué pasa esto. Es una especie que después hablaremos, pero no podemos identificar los individuos. Parece un poco extraño, pero podemos diferenciar individuos de delfines, incluso de ballenas. Y en esta especie no podemos, ¿vale? Todos los animales se parecen mucho, no tienen marcas que permitan diferenciarlo. Este vídeo está grabado el año pasado, lo veis abajo. Y todos estos vídeos que iré pasando ahora los tenéis en YouTube por si los queréis ver más tarde o si lo queréis poner a los hijos, a los nietos, a quien sea. Y son vídeos bastante chulos.
Vale, seguimos. Y ahora entramos con el delfín mular, ¿vale? El delfín mular es, es la especie que seguramente conocemos todos, es la especie que está en los zoos, que está en el Zoo de Barcelona, que está en el Aquarium de Valencia. Es la especie que ¿por qué está esta? Porque es la que se adapta mejor a la captividad, ¿eh? Pues es el motivo por el que la tienen. Y comentaba antes, es un delfín bastante grande, ¿eh? Como podéis ver, puede llegar a los 4 metros, incluso pasarlos, pero esto en función de la subespecie. Serían zonas del norte de Europa que pueden llegar a este tamaño. En esta especie sí que podemos diferenciar los individuos. Y os he puesto esta imagen aquí, ¿vale? Que podéis ver muy bien 4 aletas dorsales y que todas 4 son distintas las unas de las otras. Esto nos permite hacer un seguimiento de los individuos, ¿no? Nos permite sacar una foto de la vida de estos animales. Y a medida que van pasando los años podemos saber si aparecen, si no vuelven a aparecer, si aparecen muertos, si aparecen, por ejemplo, en Francia, si aparecen en el sur de España, vamos haciendo todo el seguimiento, ¿vale? Y sobre todo, una característica típica de este delfín es que es un delfín muy robusto, es muy grande y impresiona bastante. La gente que viene con nosotros, cuando lo ve, estamos acostumbrados a delfines que están en el zoo y que no están acostumbrados a nadar en contracorrientes, a perseguir, ¿no?, las presas. Y en el mar, todos estos animales, ¿no?, tienen que estar luchando, por decirlo de alguna manera, contra la naturaleza. Y son mucho más grandes, mucho más robustos, e impresiona bastante. Y tienen este hocico, este morro, más corto, ¿no?, en forma de botella, que es muy característico también. Os paso el vídeo del delfín mular, ¿vale? Para que lo podáis ver. Es un vídeo grabado desde el velero, justo desde la proa, y se ve muy bien el tamaño que pueden tener estos animales. Aquí hacen un comportamiento que no lo hacen siempre. Esto de acercarse, el delfín mular con nosotros no siempre se acerca, están cerca, pero esto de de nadar en la proa, no siempre nos lo hacen. A veces vienen y después se van. Y aquí el delfín mular, por eso, es un delfín que vemos en grupos más pequeños, ¿vale? No, en el Mediterráneo e incluso en la zona de Cataluña. Pero igualmente nosotros hemos llegado a ver grupos de hasta más de 30 individuos y la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos saber que había 30? Pues lo sabemos después del análisis de todas las fotografías que se toman en el barco. Y podemos diferenciar estos individuos en el tiempo, ¿vale? Además, es un delfín que tiene una natación mucho más lenta que el delfín listado. Fijaros, el otro antes, que estaba subacuático, se veía continuamente nadando a bastante velocidad y este va a un ritmo mucho más suave. Pueden ir muy rápido, igualmente. Seguimos con el calderón gris, el cap boya gris. Características básicas de este animal, ¿no? El calderón gris tiene esta cabeza, ¿no?, en forma de melón, que es muy característico en esta especie, y el color este que tiene. Como veis, tanto en el dibujo como en la imagen, tiene todo de rayas, tanto en la aleta dorsal como en el cuerpo. Estas marcas se las hace con el paso del tiempo, ¿vale? Cuando nacen son completamente grises, bastante más oscuros, y a medida que pasan los años, estas marcas que se hacen con interacciones entre ellos, con interacciones con otras especies, con las presas también, por ejemplo, esta especie es una especie típicamente que se alimenta sobre todo, de calamares, cefalópodos y todo esto.
Es un delfín bastante grande, puede llegar a los 4 metros también, pero es una especie complicada de ver porque está a bastante más profundidad. Las poblaciones no son tan abundantes como serían las del delfín listado o las del delfín mular, y cuestan un poquito más de ver que los otros. Hay que decir que cuando hablamos de poblaciones hay un problema y es que no hay estudios recientes que determinen muy bien las poblaciones que tenemos en el Mediterráneo, ¿vale? Ahora son estudios de hace 20 años atrás, por así, que pueden ir variando bastante. Vale. Y os paso el vídeo. ¿Vale? El vídeo que os pasaré ahora es un vídeo tomado desde un dron, ¿vale? Tenemos un dron también que lo usamos para ver, sobre todo, en algunas especies, luego os explicaré, diferenciar individuos, pero para ver comportamientos. Aquí lo que veremos sobre todo son comportamientos que tenemos de calderón gris y, si os fijáis, ahora han aparecido, ¿no?, unos delfines que han ido más rápido, que eran delfines listados. Fijaros que es un comportamiento completamente distinto, ¿eh? Calderón gris en superficie completamente quieto, sin nadar, y el delfín listado que iba nadando continuamente a su alrededor. Ahora hace un comportamiento que es sacar la aleta caudal, como veis. No tenemos muy claro por qué hacen este movimiento, ¿eh? Se cree que puede ser para temas de alimentación, se cree que puede ser para temas de ver mejor debajo del agua, para socialización, y no está muy claro. Este vídeo está muy bien para ver la diferencia de estas especies, ¿eh? Cuando los vemos son avistamientos completamente distintos a los de un delfín listado, que es con los que comparten vídeo. El vídeo dura muchísimo, dura 8 minutos. Voy a seguir, ya os digo, está en nuestro canal de YouTube, lo podéis ver sin ningún problema. Seguimos. Ahora entraríamos a hablar del rorcual común, ¿vale? El rorcual común, como os he dicho antes, es la especie de ballena que tenemos en el Mediterráneo. Es una especie que en Cataluña aparece por la primavera. El año pasado vimos uno a finales de febrero, pero empezaría a llegar por el marzo, y se cree o se ha estudiado que esto lo hacen para llegar hacia el mar de Liguria, ¿sí?, en el oeste de Italia, sureste de Francia, y es un animal muy grande. Estamos hablando del segundo animal más grande del mundo, por detrás de la ballena azul, ¿vale? Y lo tenemos en el Mediterráneo. Puede llegar hasta los 21 metros de largo. Es un animal que impresiona muchísimo cuando lo tienes al lado del velero, porque es mucho más grande que el velero. Tiene, a diferencia de los otros, una aleta dorsal muy pequeñita por el gran cuerpo que tiene. Es de un color así gris oscuro, pero tiene unas coloraciones un poco características, y es esta parte de la mandíbula que veis aquí, ¿vale? Es completamente distinta. Si os fijáis, aquí se ve mucho mejor. Bueno, se ve otra parte. Es completamente distinta a la parte derecha de la cabeza superior de la parte izquierda. Esto permite también diferenciar individuos, por lo que os comentaba antes del dron, ¿no? ¿Por qué tiene esta mancha? Se cree que esto es una adaptación que ha obtenido con el paso de los años, ¿no?, con muchísimos años. Si os fijáis, esta imagen de aquí, del lado superior derecho, es un rorcual común. Esta foto está hecha hace 2 años, el del 2018. Está alimentándose, ¿vale? Esto sería la parte interior de la boca, y aquí tendríamos estas barbas que comentábamos antes. ¿Qué hacen para alimentarse estos animales? Se ponen lateralmente, con la parte derecha enfocando hacia abajo y la parte izquierda hacia arriba, ¿vale? Igual que lo vemos en el dibujo. Se cree que esta mancha ha aparecido justo por este proceso de alimentación. ¿Por qué? Si os habéis fijado, en todos los delfines la parte inferior es mucho más clara, mucho más blanquecina que la parte superior. Esto es un modo de protección, ¿no?, que han obtenido. Cuando un depredador los ve por la parte inferior, lo que acaba viendo
es una mancha blanca que es muy fácil, se confunde muy fácilmente con la superficie del agua, depende de dónde estén, ¿vale? Que también es más blanca debido a la luz. En cambio, si lo ven desde arriba, si un depredador lo viera desde arriba, lo que vería sería oscuro, una mancha oscura que se confunde muy fácilmente con el fondo del mar. ¿Vale? Esto pasa con muchísimas especies. Si os fijáis, si después pasaremos unas cuantas fotos, si os fijamos en todas, tienen las partes inferiores más blancas. Y aquí, en la foto de abajo a la derecha, esta es la aleta caudal. Bueno, es la mitad de la aleta caudal. Os pasaré un vídeo súper rápido del rorcual común, esta misma foto que acabáis de ver, pero con todas las imágenes puestas una detrás de las otras. ¿Vale? Ahora lo tenéis. Es un vídeo muy rápido, ¿eh? Veréis cómo abre la boca, cómo la cierra y cómo aparece la aleta caudal. Esto lo hicimos las fotos en el 2018. Y era un rorcual que estuvo un buen rato alimentándose en una zona y podemos hacer el seguimiento y documentar, ¿no? este proceso de alimentación. ¿Vale? Os pongo otro vídeo que es el patrón que hacen para respirar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque este patrón nos sirve también para diferenciar el rorcual común del cachalote. ¿Vale? Ahora os explicaré por qué. Fijaros que saldrá a respirar un momento, se ve muy bien el tamaño. Sale a respirar y el soplido la columna de agua que saca es una columna de agua muy recta. ¿Vale? Después veremos que en el cachalote es diagonal. Aquí lo que hará es una inmersión, ahora volverá a aparecer y hace una inmersión de estas largas que llamamos. Y a diferencia de lo que tenemos en mente, este tipo de ballena no enseña la aleta caudal, no enseña la cola, ¿vale? Fijaros, enseña la aleta dorsal y se va hacia las profundidades. Normalmente tenemos la imagen de las ballenas enseñando la cola para hacer una inmersión. Esta especie no la saca, ¿vale? Al hacer inmersiones. Seguimos con el odontoceto más grande que hemos hablado antes, el cachalote. Aquí se ve muy bien en este dibujo los dientes que tiene, ¿vale? Es un animal muy grande, ¿vale? Y que además, a diferencia de los otros animales que hemos hablado, hay diferencias entre machos y hembras, ¿vale? En los delfines y en el rorcual las puede haber, pero son muy sutiles, hay muy poca diferencia. En este caso, la diferencia es de unos cuantos metros. Las hembras están entre los 8 y 17 metros, mientras que los machos hablamos de 15 y 18 metros de longitud, de envergadura. Este boño que hay aquí no es la aleta dorsal, que puede confundir, sino que es una cresta que presenta este animal y que se prolonga con otras crestas más pequeñitas, ¿vale? ¿De qué se alimenta este animal? Seguro que habéis escuchado, ¿no? Los cachalotes peleándose contra los calamares gigantes y todo esto. Se alimenta de calamares, ¿eh? Su dieta está centrada en calamares y por eso lo vemos en zonas muy profundas, que es donde estos animales están. No es una especie que vemos muy regularmente, no lo estamos viendo de cada 2 salidas, no lo vemos una. El año pasado lo vimos 2 veces, creo, el anterior 2 más, lo vemos puntualmente y a mucha profundidad, que también es la dificultad del estado del mar y todo esto. Y a diferencia del rorcual, como podéis ver en esta imagen, sí que muestra la aleta caudal al hacer una inmersión, ¿vale? Cuando hacen inmersiones largas, ¿eh? Vale, ¿cómo diferenciamos el rorcual común y el cachalote? Porque claro, aquí tenemos la imagen como si estuviéramos dentro del agua con ellos, pero desde el barco no veremos esto, veremos esto. Tendremos este patrón, ¿no? de respirar, para que respire el animal. Y en el caso del rorcual común, lo que vemos es, fijaros, una columna de vapor de agua, ¿vale? Aquí teníamos el espiráculo, sale la columna de vapor de agua prácticamente recta, ¿vale? Puede llegar a alturas muy grandes esta columna de agua. En cambio, en el cachalote, el espiráculo no lo tiene directamente en la parte superior, sino que está en el lado izquierdo y apuntando, digamos, hacia adelante,
¿vale? Entonces, el soplido que hace es en diagonal. Y esto a la distancia, a mucha distancia, permite diferenciar estos animales, ¿vale? Aparte de lo que comentábamos antes, que el rorcual común no enseña la aleta caudal cuando hace una inmersión, solo la dorsal. En cambio, el cachalote sí que enseña esta aleta caudal, ¿vale? Además, esta aleta caudal permite diferenciar los individuos, ¿sí? Y permite ver los movimientos de estos individuos. En el Mediterráneo, el cachalote está en peligro, ¿vale? Se hizo una clasificación especial para el Mediterráneo de este animal, debido a que, ¿no? En principio, no diremos seguro, pero hay poco movimiento de estas especies. La zona del Mar Balear es una zona muy buena para ver cachalote también. Os paso un vídeo de este cachalote, también grabado desde el dron. A ver, ahora. Está grabado desde el dron, está grabado el año pasado. Como veréis, se puede ver el tipo de natación. No es una natación súper rápida, muy lenta, flotando en superficie. Sale a respirar un par de veces, se mantiene en superficie y después hace una inmersión profunda. Si os fijáis, ¿no? Que antes lo veíamos en el dibujo muy bien, tiene esta gran cabeza. En esta cabeza tiene un órgano que le ayuda en temas de flotabilidad, ¿vale? En temas que es el spermaceti, que le ayuda en temas de flotabilidad dentro del agua, en profundidad. Aquí hace una inmersión así a medias, toma aire y ahora hace una inmersión más larga. Enseña muy poco la cola esta vez, que a veces nos pasa esto, que enseña muy poquito y cuesta muchísimo más la identificación de los individuos. Es más de lo mismo. Vale. Entonces, visto esto, haremos, para ver un poquito si ha quedado claro las cosas, un poco de pruebas, haremos el chat, ¿vale? Os paso una foto e intentamos decir qué especie es, ¿sí? Delfín listado, de las comunes, ¿eh? Hemos puesto las comunes en Cataluña, hemos puesto las fotos. Delfín listado, delfín mular, calderón gris, a ver qué encontramos. Vale, esta imagen, ¿qué diríais que es? Voy a pasar, si la seguiréis viendo ahora, ¿vale? ¿Qué diríais que es esta imagen de aquí? Va, en general, bastante bien todo. Sí. Muy bien, ¿eh? Es el calderón gris. Hemos puesto solo la aleta dorsal porque es lo que vemos al final en las salidas y en el mar. Vemos esto y esta imagen va muy bien para diferenciar a estos individuos. ¿Veis estas marcas, ¿no? Que tenemos aquí en la parte posterior de la aleta y estas líneas que se hacen, ¿no? Interacciones entre ellos, de interacciones sociales, ¿eh? No hace falta que sean batallas a muerte, no pensemos ahora que son animales que están peleando continuamente, simplemente, igual que nosotros nos haremos una herida y a veces se nos queda la marca, a ellos también. Esta técnica que usa estas marcas especiales de los animales se llama técnica de fotoidentificación, ¿vale? Que es la que usamos en nuestro proyecto. Todas las técnicas que usamos y entrar más a profundizar más en las especies, lo hablaremos en la siguiente charla que haremos, ¿vale? Haremos una segunda charla la semana que viene y entraremos a profundizar mucho más porque si no duraría muchísimo esta charla. Va, seguimos. Esta especie que veis ahora, ¿qué especie es? Vale, sí, vale, todo perfecto. Genial. Es un delfín listado, ¿eh? Claro, aquí no se ve ninguna de estas marcas características que comentábamos antes, ¿eh? Quedarían debajo del agua. Pero es un delfín más esbelto, más pequeñito y tiene una aleta así más pequeñita. El delfín listado, el más común y el que vemos prácticamente siempre que salimos. Va, este es un poco más complicado. ¿Esto qué es?
Ahora ha respondido menos gente, ¿eh? Es un delfín mular esto. Este es el delfín mular y además lo he puesto porque tiene una aleta muy, muy característica y que permite ver lo que hablábamos de la fotoidentificación. Este creo recordar que es el número 49 que tenemos clasificado, que de tanto ver las fotos ya me lo sé. Tenemos un catálogo de todos estos individuos y para poder hacer este seguimiento, ¿vale? Como si os fijáis, aunque tenga estas marcas, mantiene bastante el color gris, a diferencia del calderón gris que hemos visto antes, que tenía un color bastante blanco. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Aquí salen dos especies. A ver si las veis. Hay dos especies, una en primer plano y otra en segundo. Perfecto, sí, veo que... Listado y común. Y esta foto nos va perfecta para hablar lo que os comentábamos de la diferencia entre estas dos especies. El delfín listado, que es el que tenemos aquí en primer plano, mucho más esbelto, mucho más, ¿no? Forma más alargada, por decirlo de alguna forma. Y detrás tenemos el delfín común. Fijaros que no era tan amarilla la marca, es un poco más mate. Tiene la forma del reloj de arena y es más grande que con esta foto, aunque está más lejos, se ve que es más robusto que el delfín listado. Fijaros en estas aletas que tenemos aquí, no presentan marcas características, generalmente, puede aparecer algún individuo con alguna marca muy, muy clara, muy evidente, pero generalmente no presentan marcas. Entonces, no podemos diferenciar estos individuos de la población de delfín listado. ¿Vale? Aquí hay una parcela, creo. Sí. Y esta es la diferencia, ¿no?, entre estas dos especies que se pueden confundir más fácilmente. Vale, ahora hemos acabado el bloque de los cetáceos. No sé si hay alguna pregunta concretamente de este bloque, de las especies, antes de pasar a explicar un poco la distribución que tienen y riesgo, amenazas y todo. Abraham, ¿hay alguna pregunta? Vale, Ricardo, te voy, bueno, algunas de las preguntas que nos han llegado. La primera pregunta, una de las más interesantes, ¿por qué hay una diferencia por lo que respecta a odontocetos y misticetos en el número de espiráculos? Es decir, si recordáis en el comienzo de la presentación, hay dos grandes grupos de cetáceos, los odontocetos, que tienen un único espiráculo, y los misticetos, que tienen dos. La razón es una divergencia evolutiva. Esto quiere decir que en un momento de la evolución los odontocetos, por ejemplo, los delfines mulares, delfín listado, delfín común, hubo un momento en que uno de sus ancestros evolutivamente perdió uno de los espiráculos. Una de las razones, una de las hipótesis que se explica es el hecho que perdieron este segundo espiráculo con el objetivo de optimizar los procesos de generación de sonidos y, sobre todo, los procesos de ecolocalización, que no lo hemos comentado en esta presentación porque ya, si no, ya se extiende muchísimo, pero muchos de vosotros sabéis que los delfines, para localizar sus presas y también para comunicarse, utilizan los sonidos como si fueran linternas en el medio acuático, y eso les permite calcular de manera inconsciente, por decirlo de alguna manera, la distancia a la que tienen, por ejemplo, sus presas o alguno de los obstáculos. Otra pregunta que han hecho es ¿qué depredadores tiene el rorcual? ¿Vale? Si recordáis, el rorcual es la segunda ballena más grande del mundo. Sorprende muchísimo, ¿no?, su grande envergadura. Entonces, un depredador podría ser y es, ¿no?, la orca, ¿vale? Especialmente depredaría las crías de rorcual. En el Mediterráneo, ya he comentado antes, Ricard, que no tenemos las orcas más allá del estrecho de Gibraltar, y por lo tanto sería en otros lugares del mundo, no aquí en la costa catalana. También nos han preguntado por el dimorfismo sexual del calderón. Recordar que la principal característica que
que diferencia entre machos y hembras es que los machos pueden llegar hasta 18 metros de longitud, mientras que las hembras en torno a 11. Y también algunas de las guías también comentan, ¿no?, que el 75% de las hembras y un 30% aproximadamente en los inmaduros presentan un área rugosa de callosidades en la aleta dorsal. Pero más allá de esta característica, la principal y definitoria es la longitud. ¿Vale? Y una cuarta pregunta de Marta Ureña, que comenta ¿qué hay que estudiar para trabajar en este tipo de proyectos? Como cualquier tipo de proyecto, cuando se quiere estudiar cualquier cosa que sea susceptible de estudiar es compleja. Y para dar respuesta a situaciones complejas, como por ejemplo el estudio de los cetáceos, es indispensable, en la medida de lo posible, tener un equipo multidisciplinar. Así pasa, por ejemplo, en nuestra asociación, que tenemos biólogos, ecólogos, veterinarios, incluso psicólogos, desde el punto de vista de la comunicación, edición de imágenes, también para la realización de toda la documentación visual, auditiva, etcétera. ¿Vale? Entonces, dependiendo del grado de especialización que quiera uno alcanzar, pues ya uno selecciona una carrera u otra. No sé si hay más preguntas, a ver por el chat. A ver, els caps d'olla gris s'acostumen a acostar-se a les embarcacions? ¿Se acostumbran a aproximarse a las embarcaciones, Ricard? A ver, se acostumbran. Generalmente no lo hacen. Es un animal que está un poco, ¿no?, a su bola, por así decirlo. Pero hay vídeos, tenemos vídeos, los hemos visto nosotros nadando en nuestra proa, en paralelos a nosotros. Varía mucho el comportamiento en este caso. En general no se acerca tanto como podía ser el delfín listado, que es increíble, ese momento que ellos te ven, se acercan al velero. En el calderón común esto no pasa tanto. ¿Qué comen los delfines listados? ¿Qué comen los delfines listados? Pues el otro día estuve leyendo una cosa curiosa. Por cierto, antes hablábamos, ¿no?, de la diferenciación entre odontoceto y misticeto. Se cree que la divergencia esta que hablábamos pasó entre hace 26 y 17 millones de años, que lo tenía apuntado, ¿vale? Estamos hablando de hace mucho tiempo de esta divergencia. Pues el delfín listado tiene una dieta muy variada. Incluso se ha visto que los individuos jóvenes tienen una dieta mucho más variada que los individuos adultos. Aún así, se centran bastante en cefalópodos. Esto no quiere decir que no comen peces también, pero tienen una especial predilección para cefalópodos. Igualmente, hay que cogerlo con pinzas todo esto, porque al final cogemos estudios hechos en otras zonas del Mediterráneo para deducir un poco lo que puede estar pasando en Cataluña o en el mar catalán. Pero esto es lo que se ha visto en otras zonas del Mediterráneo. Por lo que has comentado, Ricard, la dieta del delfín listado parece ser que, sobre todo, una de las características definitorias o uno de los requerimientos ecológicos es, más allá de la especie de peces o cefalópodos que consuman, sobre todo el hecho de seleccionar grandes bancos y que sean densos, ¿vale? Pero como dice Ricard, esto entre pinzas porque tenemos muy poca información en relación al Mediterráneo. Cristina Navarro, tengo una pregunta. Cuando un delfín se encuentra varado y que se le recoge para rehabilitarlo en el momento de volverlo a poner al mar, ¿vuelve a su grupo? Vale. Bueno, es complicado, ¿eh? Tendríamos que ver que la situación, cada caso sería un mundo. Lo primero, si alguien se encuentra un delfín, no hay que volverlo a meter en el mar, ¿vale? Si un delfín está en la playa, ha llegado a la playa, es porque le pasa alguna cosa. Un delfín que está sano, que está en buen estado, generalmente no encallará en la arena, ¿vale? Entonces, hay que llamar al 112, ellos avisarán a agentes rurales, a la Xarxa Marina de Rescat, lo que haga falta, y ellos se encargarán, ¿vale? Como mucho ponerle algunas toallas húmedas alrededor sin tapar el espiráculo para que pueda seguir respirando y no acercarse mucho, porque son animales que se estresan con mucha facilidad. Igualmente, el pronóstico de delfines que encallan en las playas y sitios así no es muy bueno, ya de por sí.
Añadiría también a la respuesta de Ricard que ante la situación de encontrar cualquier cetáceo varado en la playa y estamos solos o poca gente, lo primero que tenéis que hacer es llamar al 112, ¿vale? El mismo número que utilizaríamos ante una emergencia en una persona, ¿no? Un accidente, también sirve para este tipo de casos. Marta F., ¿cuántos años solen vivir? ¿Cuántos años llegan a vivir los cetáceos? Depende. Por ejemplo, el delfín mular, ¿no? Que estamos acostumbrados a ver. Hablo del delfín mular porque seguramente es el delfín que nos viene a todos a la cabeza. Hay diferencias entre hembras, que hay un registro de 57 años, creo que es, y machos que llegan a los 40 y pico años. Son animales bastante longevos. Pero si hablamos del cachalote, por ejemplo, estaríamos hablando de 70, 80 años sin problema. ¿Se comunican entre especies? Es una muy buena pregunta. Lo veo complicado. Seguramente hay interacción entre especies. Comunicación, no creo. Pero seguramente sí que hay algún tipo de interacción a través de ruidos, y la hay seguro, porque, por ejemplo, el cachalote, una forma de defensa que tiene es la emisión de sonidos, emitir sonidos de muy alta frecuencia que pueden asustar depredadores como podrían ser las orcas. Vale, Alba Arasa, ¿en qué se diferencia la aleta dorsal de un misticeto de las crestas de un cachalote? Son partes del cuerpo distintas. Digamos que no tienen, la del cachalote no tiene aleta dorsal. Son partes del cuerpo distintas. Vale, y en principio no me dejo ninguna pregunta más. Si os parece bien, ¿avanzamos? Sí, seguimos. Ahora entramos un poco más a profundizar en el tema de la distribución. Claro, hemos hablado de 5 especies regulares o frecuentes en el Mediterráneo, pero no están todas en la misma zona, no están todas en los mismos puntos, sino que se distribuyen a lo largo del mar. Nosotros estudiamos esta área de aquí, para hacernos un poco, para ubicarnos un poco. Tenemos Barcelona y llegaríamos casi tocando Barcelona, Gavà, hasta Segur de Calafell. ¿Y por qué esta zona? Porque en esta zona tenemos los cañones submarinos, que son estos... Ricard, Sí, ¿pones las diapositivas? sí, están puestas, ¿no? Yo no las veo. No sé si la gente las ve. Vale, espera. Vuelvo a compartir pantalla, pues se me debe ver. Sí, no, la gente no la ve. Sí, sí, ya está. Ahora sí, ¿no? Exacto. Vale, perdón. Debe haber saltado cuando estábamos con las preguntas. Tenemos esta zona de aquí en el mapa, ¿no? Que va de Segur de Calafell hasta Gavà aproximadamente, un poco más, algunos a veces. ¿Y por qué esta zona? En esta zona, después lo veremos mejor, tenemos estos relieves submarinos, todo esto que está en blanco está debajo del agua. Esto es lo que llamamos los cañones submarinos, que son como valles de ríos antiguos que se han excavado en el lecho marino, ¿vale? Y tenemos en esta pequeña zona de aquí, tenemos 4 distintos. Para verlo un poco mejor, tendríamos esto, ¿no? Sería un corte del cañón submarino. Tendríamos la zona de la plataforma continental y después una pendiente muy pronunciada de este lecho marino. Y las distintas especies se distribuyen de distinta forma en estas zonas, ¿vale? El delfín mular, que es el que tenemos, el Tursiops truncatus, que tenemos representado en verde, es el más costero. Estos días están saliendo noticias, ¿no? por todas partes de gente que ha visto delfines desde casa, cerca del puerto, etcétera. Casi seguro que un porcentaje muy alto son delfines mulares de los que se están viendo aquí en Cataluña y en la zona del Mediterráneo. ¿Por qué? Porque es un delfín que está muy cerca de la costa. Nosotros un día lo vimos, que hicimos una foto, un compañero hizo una foto, que se ve gente tomando el sol en la playa detrás. Imaginaros lo cerca que están de la playa, y por eso se está viendo estos días. Saltaremos el rorcual, lo pasaremos, iremos primero al delfín listado y al calderón gris, ¿vale? Que el delfín listado lo tenemos en rojo. Son animales de bastante más profundidad, ¿ya? Lo empezamos a encontrar a partir de los 400 metros,
algo parecido, y digamos que comparte hábitat o espacio con el calderón gris. Antes ya lo habéis visto, ¿no? Que estaban los calderones y los delfines listados saltando y nadando por el cerca de ellos, y comparten esta zona de mucha más profundidad del hábitat. Y en medio, en amarillo, tenemos el rorcual común, ¿vale? Lo hemos puesto aquí porque esto es con los datos que la entidad ha recogido, pero, por ejemplo, si tiramos al año pasado, solo vimos uno en esta zona de aquí. Y por información que nos ha llegado, se han visto los rorcuales comunes el año pasado, este año no nos quedaremos con la incógnita. El año pasado se vieron los rorcuales comunes a mucha más profundidad, a una distancia mucho más larga de la costa. ¿Por qué es debido a esto? No se sabe muy bien, ¿vale? También se cree que las zonas, no olvidemos que estos son rutas de migración que hacen dirección al norte, ¿vale? Y se cree que estas zonas de migración, estas rutas, van variando también en función de los años. Unos años pasan más cerca y otros años pasan más lejos. Igualmente, lo que comentábamos antes, esta especie es un poco un misterio. No se saben muchas cosas de los movimientos de estos animales, ni de las poblaciones. Se cree que puede haber una población residente en el Mediterráneo, que es distinta de la que entra por el estrecho de Gibraltar y que luego sube por la costa este de la península. Parece extraño, ¿no?, que un animal tan grande se sepa tan pocas cosas, pero es complicado de decir. Vale. ¿Hay alguna duda con esto? Si no, seguimos. Si hay alguna duda, la comentamos por el chat. En principio, no. No. Pero alguien ha preguntado por el delfín común, ¿no? Supongo Sí. que quiere decir dónde se sitúa el delfín común aquí. El delfín común en esta zona, yo no me atrevería a situarlo porque es que no lo vemos, ¿vale? En Cataluña. ¿Por qué es debido a esto? No, hay hábitats distintos, situaciones geográficas distintas y aquí en Cataluña, ya os digo, lo hemos visto una vez y ya llevamos muchos años de estudio, desde 2013, y en todos estos años se ha visto solo una observación, así que no lo situaría en ningún lado por ahora. ¿Vale? Sigo. Entramos a hablar un poco de las amenazas, de los riesgos que tienen estos delfines y ballenas en el mar. Bueno, el cachalote lo encontraríamos también en mucha profundidad, ¿vale? Que este sí que lo vemos regularmente, pero no lo hemos dibujado. Es un animal que lo vemos, creo que la media lo tenemos en 800 metros de profundidad. Estaría compartiendo bastante con el delfín listado y el calderón gris, que es el que falta. Pues seguimos y hablamos de las amenazas, de los riesgos que tienen estos animales, porque aunque pueda parecer raro, en el Mediterráneo también tienen muchos riesgos, tienen muchas amenazas que afectan a las poblaciones que tenemos aquí, ¿vale? Por ejemplo, la colisión con embarcaciones. Esto afecta sobre todo a animales de tamaño mayor, de tamaño grande. Estaremos hablando sobre todo, por ejemplo, del rorcual. El rorcual es una especie bastante... está afectada por esto. En delfines más pequeños no suele pasar, ya sea porque se asustan antes, ya sea porque pueden evitar, ¿no?, la colisión. Pero claro, imaginaros el rorcual común, un animal de 20 metros de largo que está acostumbrado a ser lo más grande que hay en el mar, no le tiene miedo, por así decirlo, de alguna forma, y sufre mucho estas colisiones. ¿Vale? Seguimos. La contaminación por plásticos es el problema, y seguro que todo el mundo que me está escuchando lo sabe. El plástico es un problema horrible en el mar, y el mar Mediterráneo también, porque además el mar Mediterráneo tiene un problema y es que está cerrado. Es un mar que pierde agua, por así decirlo, ¿eh? Tiene un aporte negativo de agua y siempre le está entrando agua a través del estrecho de Gibraltar. ¿Qué pasa? Todos los plásticos que van al mar Mediterráneo se quedan en el mar Mediterráneo, ¿vale? Y el problema, sobre todo, no es que puedan ingerir un contenedor de plástico, que el cachalote sí que lo podría ingerir, o bolsas grandes de plástico, ¿vale? El problema es, sobre todo, los microplásticos, porque los microplásticos llegan a toda la red trófica. ¿Por qué se comen estos plásticos, no? Sería la pregunta. Resulta
que con un estudio se vio que con el paso del tiempo, el plástico que está en el mar, para decirlo un poco vulgarmente, acaba oliendo a mar, ¿vale? Tiene características parecidas a la del mar. Lo que hace que los delfines y ballenas lo puedan confundir con alimento, ¿vale? Aparte de la propia confusión de una medusa, por ejemplo, ¿no? Con una bolsa de plástico. Y el problema de estos microplásticos es que, como son muy pequeños y tienen una superficie muy grande por el tamaño que tienen, entonces lo que hacen es guardar contaminantes. Todos los contaminantes que pueda haber de PCBs y cosas así tóxicos en el mar se quedan enganchados en estos plásticos, ¿no? Esto lo transforma como una pequeña cápsula que en el momento que es ingerida por un animal, puede ser un pez, que luego nos comamos nosotros, puede ser, ¿no?, una tortuga, un delfín, lo que sea. Cuando el animal lo come, todos estos plásticos son liberados al organismo del animal. Un compañero de la asociación que estaba trabajando en Galicia me comentaba que todos los delfines que habían llegado a la costa, todos tenían plástico en su interior, ¿vale? Claro, esto pone de manifiesto un problema muy grande que tenemos y es un problema que lo tenemos que combatir nosotros. Estos plásticos van a tardar muchísimos años en desaparecer. Vamos a tener que encontrar una solución. Seguimos. Un problema muy grande que tienen, como ha comentado Abraham antes con el sonido, es que lo usan para muchas cosas, para comunicarse, para, ¿no?, asustar a depredadores, como comentaba antes, para situarse en el mar, situar las presas que tienen, pero las personas también usamos el sonido, ¿no? Los barcos usan los sonars y el encontrar petróleo, las prospecciones que se hacen con el uso de sonidos muy potentes, unas explosiones muy potentes. No es que este sonido les pueda hacer un ruido muy grande, a no ser que estén muy cerca. El problema que tienen es el hecho de asustarse, ¿no? Igual que las personas, si alguien de los que me escucha hace submarinismo, hace inmersiones, sabrá que tú no, cuando estás haciendo una inmersión no puedes subir muy rápido a superficie, si es una inmersión profunda, por el tema de descompresión, ¿no?, del organismo. Claro, si a un delfín, ¿no?, que está en una inmersión, esto es un cifio, por un ruido se asusta, ¿no?, asciende muy rápido, sube muy rápido a la superficie y esto les puede provocar, igual que a las personas, el síndrome de descompresión, ¿vale? Esto les afecta a las tortugas también, por ejemplo, no es algo exclusivo ni los delfines ni de los humanos, afecta a otras especies, ¿vale? Hay que decir que ahora, por ejemplo, hace un par de años salió la noticia de que habían aprobado la creación del corredor de cetáceos en el Mediterráneo, ¿no? Esto, una de las cosas que prohíbe es el uso de prospecciones en esta zona del mar catalano-balear. Y si alguien tiene un barco, que no se preocupe. Cuando hablamos de sonars, hablamos de sonars muy potentes, de sonars militares, de embarcaciones muy potentes. ¿Sí? ¿Vale? Y después tenemos la captura accidental o enredarse con redes de pesca. ¿Cuál es el problema? La pesca de arrastre puede producir que los delfines, además, se sientan atraídos por esta pesca, se acerquen para ver si pueden conseguir algún pez y, por errores, acaban siendo capturados. Y un problema muy grande que también hay en todo el mundo son las redes a la deriva, ¿no?, las conocidas como redes fantasma. Claro, si un delfín se queda enredado, se queda aquí atado, el problema que tiene es que no tiene que salir a respirar tarde o temprano y se acaban ahogando. Hay que decir una cosa también, en el mundo se siguen capturando delfines, se siguen matando delfines, porque en ciertas partes del mundo, como en Japón, se comen delfines. Por lo tanto, en el Mediterráneo esto no pasa, no se cazan delfines, hablaríamos de problemas accidentales con la pesca, pero en otras partes del mundo sí que tenemos esta caza o esta pesca de delfines, ¿vale? Vale, esto sería un poco toda la información acerca de los cetáceos. Daros las gracias por haber estado aquí, por haber escuchado y deciros que Cetácea funcionamos a través del voluntariado de gente que colabora y hay otras formas de colaborar también, ¿no? Hacemos distintas fórmulas, una de ellas es apadrinar
adoptar un delfín, ¿vale? Que básicamente es un delfín, tú le puedes poner el nombre y nosotros te enviamos, ¿no?, estos pósters que hay aquí y se le hace el seguimiento a este delfín. Cada vez que se vuelve a ver, pues, por ejemplo, en Francia o aquí, enviamos esta información, ¿vale? Hacerse socio, que además tiene un descuento y prioridad en las salidas que hacemos, ¿vale? Las salidas que hacemos dentro del proyecto de investigación, podéis acompañarnos a nosotros. Haciendo una donación, podéis participar en nuestras salidas. Son salidas largas, ¿vale? Son dentro de un proyecto científico y empiezan cerca de las 8 o 9 en función de la época del año y terminan a las 5 o 6 en función de lo que vemos. También, ostras, Ricard, yo tengo un barco y de vez en cuando veo delfines. Pues esta información nos es súper útil porque la recogemos y hemos visto que es una información que sirve, que tiene una validez científica también y nos gusta recibir estos datos porque podemos llegar a áreas que no llegamos nosotros de la costa catalana, ¿vale? Y también una forma de financiación que tenemos es el teaming, ¿vale? Que por 1 euro al mes se puede colaborar con la entidad. También seguirnos, ¿no?, a todas las redes sociales, nuestra página web, toda la información que habéis visto de todos los delfines la tenéis en nuestra página web en catalán, castellano e inglés, ¿vale? Están todos los idiomas. Seguidnos en nuestras redes sociales y deciros también que hay una segunda charla que haremos la semana que viene, aún tenemos que concretar la fecha, donde profundizaremos mucho más en estas características más de distribución, de los resultados que hemos estado obteniendo en estos años de estudio, ¿vale? Pues muchas gracias por todo, gracias por venir. Realmente ha tenido un éxito muy grande la charla. Ahora hacemos unas preguntas, si alguien tiene preguntas, y luego pasaríamos al Kahoot para hacer este pequeño juego. Sí, pregunten, Víctor, el catxalat a quina distància es veu regularment? ¿A qué distancia lo vemos regularmente? Corrígeme, Ricard, pero creo recordar que el avistamiento último que tuvimos fue a unas 21 millas, ¿puede ser? Sí, Es pero decir, también tenemos avistamientos más cerca, ¿eh? Creo que... igualmente, para concretar también, en nuestra página web encontraréis también nuestros informes anuales. ¿Vale? El último que he publicado es el de 2018. En breve estar atentos porque publicaremos el de 2019 y allá tendréis también esta información, digamos, más que la información que obtenemos de los proyectos de investigación. Que como estaba diciendo antes Ricard, en breve también haremos una charla como esta, pero más específica desde el punto de vista de qué datos y resultados, interpretaciones estamos obteniendo a partir de todos estos años que llevamos haciendo seguimiento más o menos. Más preguntas. ¿Hacéis algún tipo de voluntariado? No oigo a... Ahora, sí. Hola, hola, ¿se m'escolta? Sí, no? Vale, sí que hacemos un voluntariado. La entidad ahora mismo no tiene una sede física, no tiene un local, por así decirlo, pero hacemos un voluntariado online, ¿vale? Tenemos un equipo de voluntarios, claro, imaginaros la cantidad de fotografías que se hacen en una salida con un grupo de delfines mulares, por ejemplo. Estamos hablando de perfectamente más de 1000 fotografías si los delfines ayudan también. Entonces, todo esto lo trabajamos nosotros, pero también lo hacemos con la ayuda de voluntariados. Tenemos un equipo de voluntarios que nos ayudan a la clasificación y a la identificación de estas especies. Para entrar en este voluntariado, claro, ahora con la situación que estamos viviendo, hemos parado toda la actividad y no podemos ofrecer nada. Pero guardaremos todos los correos. Tenéis que enviar un correo y os responderemos, guardaremos vuestros datos y cuando comencemos otra vez empezaremos el voluntariado online. Veo que hay una pregunta, ¿no?, de Víctor, que pregunta si las embarcaciones a motor hacen que los cetáceos se alejen de la costa, ¿no?, de la zona de embarcación o...
¿vale? Pues si por el hecho de ser un velero se acercan más, bueno. Nosotros, hay una cosa muy importante y es que en España hay una ley que regula la aproximación a estos cetáceos, ¿vale? El hecho de acercarte, de poderlos ver. Un real decreto. Este real decreto te prohíbe ir a vela por un motivo muy, muy simple y es el hecho de maniobrar con los delfines, ¿vale? Si tú vas a motor, poder esquivar, cuando hablo de delfines o ballenas, el poder esquivar o evitar una colisión con el motor encendido es mucho más fácil que con la vela, ¿vale? Entonces, hay que vigilar porque hay que ir a motor siempre. Entonces, a nosotros se nos acercan los cetáceos también cuando vamos a motor. ¿Que les afecta? Hay estudios en todo el mundo donde se ha visto que el whale watching, ¿no? El turismo de avistamiento, afecta de alguna forma a estas especies. Veo que no, Marc pregunta, ¿no? Buenas tardes, estos últimos días estamos viendo más delfines cerca de la costa. ¿Cuál puede ser el motivo? ¿Creéis que la población se está recuperando? Separo las dos preguntas. ¿Se están viendo más delfines cerca de la costa? Eso lo podemos afirmar. Se están viendo, se han detectado más delfines en la costa. Eso sí. No sabemos si es porque hay más o porque hay más ojos mirando. Seguramente sea esta segunda opción. Tenemos gente que nos va enviando datos desde distintas partes de Cataluña también, de cuando a veces ven delfines desde la costa, y es bastante regular, ¿vale? En Barcelona también se pueden ver. Lo que pasa es que normalmente lo tenemos un poco olvidado. El mar y no hay tanta gente fijándose en los delfines. ¿Y las poblaciones se están recuperando? Con nuestro estudio todavía no podemos decirlo. Pensad, ¿no? que un delfín, para que la población se recupere, tienen que pasar muchos años, porque son especies que viven mucho tiempo y entonces las variaciones de la población pasan en un tiempo muy largo. Si nosotros tenemos solo un margen, por mucho que veamos que sube un poquito, puede ser de variaciones anuales, no sabemos decirlo. Antes habían preguntado si colaboramos o estamos en contacto con asociaciones en Francia. Sí, estamos en contacto con una entidad que se llama GECEM ¿no? En Francia, sí. Y con ellos, lo íbamos a explicar mejor, pero a un poco de spoiler de la segunda charla. Con ellos lo que hemos visto es que los delfines mulares, lo hemos hecho con delfines mulares por ahora, que vemos en Cataluña, una parte bastante grande, bastante importante, se ve también en Francia, ¿vale? Esto se publicó en una revista hace unos cuantos años por otra entidad. ¿Qué ponía de manifiesto? Que cualquier trabajo que hiciéramos Cataluña o España tenía que ser en colaboración con otros países, tenía que ser en colaboración con Francia, por ejemplo, porque si nosotros hacemos una ley de protección de cetáceos perfecta, donde los delfines están súper bien, las poblaciones van creciendo, pero luego hemos visto que hay movimientos hacia Francia, llegan a Francia y tienen los mismos riesgos, no va a servir de nada, estaremos malgastando dinero, por así decirlo. Y ponía de manifiesto esto. ¿Vale? Si estamos en contacto con asociaciones de otros países y dentro de España también, de Baleares y del sureste de España también. ¿Cuál es la mejor hora del día para ver delfines y calderones? La mejor hora, complicado también. No hay una hora, por así decirlo. Porque sobre todo está muy limitado al estado del mar, ¿vale? ¿Qué pasa? En épocas del año como verano, por ejemplo, a medida que pasa el día, el mar empeora. Entonces, en verano seguramente, cuando las primeras horas del día, ¿vale? Cuando hablo de primeras horas, digo antes del mediodía, serán las mejores porque seguramente después a la tarde va a empeorar. Pero no hay unas horas concretas para ver estos delfines o calderones. Una broma que hacemos en la entidad, ¿no? Es la hora de comer. ¿Por qué? Porque nosotros cuando salimos con el velero, cuando llegamos a la zona de los cañones, que eso sí que afecta mucho, la presencia de los cañones, de este relieve submarino, es la hora más o menos de comer y es cuando los vemos siempre, que nos cortan la comida. Antes creo que habías contestado yo una pregunta de que últimamente estábamos viendo más delfines cerca de la costa. ¿Puede ser?
Sí, yo ¿Cuál lo he podría ser el recibido. motivo? Me gustaría añadir que llevemos también mucho cuidado con los vídeos que nos llegan a través de las redes sociales, porque nos estamos dando cuenta, no es un fenómeno de ahora, pero también pasaba hace unos años, que la gente comparte vídeos de especies que en realidad el origen del vídeo es muy lejano a nuestra costa catalana. Vídeos de Turquía, vídeos del Estrecho. Entonces, como cualquier información que nos llega a través de las redes sociales y que no son fuentes, digamos, oficiales como ministerios, ¿no? O grandes instituciones, la información en cuarentena y hay que tener mucho cuidado. Y por otro lado, cuando hacemos también afirmaciones de más o menos, también tenemos que llevar mucho cuidado porque únicamente podremos contestar eso cuando hagamos estudios de manera constante a lo largo de todo el año que nos permita comparar entre años y poder llegar con los datos pues, a sugerir este tipo de afirmaciones. Es decir, en definitiva, no es tan fácil, ¿vale? Llegar a este tipo de conclusiones por lo que hace a abundancia de las diferentes especies en nuestra costa, más que nada por la complicación que supone su estudio y la falta de datos. Que en este punto, ahí encontramos el origen de nuestra asociación, ¿vale? Cetácea. Mar, bona tarda. No sé si lo habéis comentado, ¿hay alguna asociación? Como asociación realizáis programas de conservación de estas especies. Específicamente, desde el punto de vista de conservación, no hacemos. Sí que entendemos que para cualquier proyecto futuro relacionado con la conservación es clave la información y, por lo tanto, para obtener información es clave la investigación. Y junto a la investigación, clave también y de forma transversal a todo el trabajo que también hace nuestro equipo de comunicación y también el equipo de educación, ¿vale? Para, en definitiva, crear el medio de cultivo que permita, ¿no?, que nuestra sociedad o también el sector político pues se anime a desarrollar proyectos de conservación de estas especies, ¿vale? Pero sobre todo, y por lo que respecta a nuestra asociación, trabajamos por obtener cuanta más información sobre qué requerimientos ecológicos, biológicos necesitan las poblaciones que observamos en nuestra costa. Comentan, hace un mes circulaba por internet un avistamiento de una orca muy cerca de la costa. Se decía que era en Girona. Por lo visto, no es que sea falso, es, por lo que habéis comentado, no es posible, ¿verdad? Este avistamiento que comentas es falso. Sí que es verdad que en las últimas semanas, si no en los últimos meses, sí que salió algunas noticias de un grupo, una familia de orcas que entró por el estrecho y empezó a moverse por el Mediterráneo hasta llegar a Italia. Se comenzaron, creo recordar, también a ver en Murcia. Y lo que sí que se determinó es que esta especie realmente, este grupo de orcas, Abraham, Abraham, no et sentim. sí, ahora. Sí. Comentaba que no, que en Girona no se han visto orcas. En Cataluña, hasta donde llega mi conocimiento, creo recordar, no hay ningún dato de avistamiento, al menos reciente, y por nuestra parte no hemos visto. Y como comentaba, lo que sí que salió ahora unos meses era la noticia de un grupo familiar de orcas que entró en el Mediterráneo, que llegó hasta Italia, inicialmente se vio en Murcia y se determinó que era un grupo familiar identificado inicialmente en Islandia. ¿Vale? Y creo que no me dejo ninguna pregunta, si no, perdonar, ¿eh? A ver. También comentaba, Isabel, ¿tenéis información de pescadores o otros de este abril? Si se están viendo rorcuales más que el año pasado. No, sí que han salido noticias de que pescadores han visto rorcuales, se han estado viendo por la zona de Tarragona y también por el delta del Ebro, creo recordar, pero no tenemos.
Tampoco sabemos exactamente dónde se han visto estos rorcuales. No sabemos si se han visto a 15 millas o si se han visto a 40. Y tenemos aquí el problema. Se están viendo, sí, el año pasado también se vieron, se vieron, los pescadores vieron, nosotros vimos, pero sí que es verdad que se vieron a mucha más distancia. Ha sido una lástima, ¿no? Todo lo que ha pasado, porque nos ha pillado en la época seguramente más interesante, bueno, la única época donde podemos ver esta especie y nos hemos quedado sin los datos de este año de esta especie. Creo que no me dejo ninguna más. Sí, han hecho una hora de tiburones ballena. Sí, han salido bastantes noticias de avistamientos de tiburones ballena estos últimos días. ¿Vale? Se han visto en el Cap de Creus, se han visto en la zona de Tarragona y parece que sí que se están viendo más. Tampoco podemos decir que de golpe han aparecido no, taurons balena no. Sí, el tiburón es el peregrino. Sí. Sí, exacto, el peregrino. Y han aparecido estos vídeos. ¿Cuál es el problema? Que también nos hemos encontrado esta situación de que la gente no está saliendo de casa, no estaba por ir, ahora sí, pero no podía ir a la naturaleza. Entonces, se hacían vídeos de todo, de muchísimas cosas. A lo mejor también veían estos tiburones, pero no los pasaban o no se distribuían tanto, por el mero hecho de la situación que estamos viviendo. Vale, pues si os parece, porque antes también con las imágenes que iba poniendo Ricard haciéndonos preguntas, había gente que pedía más. Si os parece, hacemos un examen, ¿vale? Entonces haremos un test interactivo mediante la plataforma Kahoot. Ricard, nos proyecta. Una cosa que preguntaba, ¿no? Cristina Navarro estaba preguntando que si se va a publicar este vídeo. Sí, este vídeo lo hemos grabado para poderlo publicar y para poderlo compartir. Cuando esté disponible os avisaremos, ¿vale? No hay problema. Si estáis atentos a las redes sociales y todo esto, ahí saldrá anunciado. Entonces, os comparto la pestaña del Kahoot. Tenéis que entrar... Uepa, un momento. Necesitáis vuestros móviles. Ahora os dará una contraseña. Tenéis que entrar en esta página la que sale ahora. ¿Vale? Con el móvil, Kahoot.it. Si tuvieseis cualquier tipo de problema a la hora de acceder o que no consigáis introducir vuestro nickname, vuestro nombre, no os preocupéis. Podéis contestar también a través del chat a las diferentes preguntas tipo test con opción múltiple a partir de imágenes. Por lo tanto, pondremos a prueba el grado de capacidad que hayáis podido adquirir o que ya teníais, ¿no?, sobre identificación de las principales especies que hemos ido hablando a lo largo de la presentación. Vale, comparto la imagen, os saldrá un número arriba, ¿vale? Ahora lo tenéis. Os lo digo en voz alta para todos, es el 7919511. Os saldrá poner un nombre, podéis poner, mira, Óscar se ha apuntado, Monse también, podéis poner el que queráis, ¿vale? Mientras os acordéis, no hay problema. También diré las preguntas por aquí, así, y veréis mi pantalla también, que podéis responder, podéis estar jugando sin responder directamente el Kahoot, ¿vale? No hay problema. No es complicado, que nadie se asuste ahora. Es un poco de resumen de lo que hemos hecho y para hacerlo un poco más interactivo todo y que no sea yo hablando todo el rato. ¿Vale? Recuerdo la página es kahoot.it. Kahoot.it. Y ahí os pedirá esta clave y vuestro nombre. Acordaros que habrá una siguiente charla, haremos otra charla donde entraremos a profundizar mucho más y será un poco más complejo todo lo que hablaremos.
¿qué obtenemos? Vale, pues empezamos, ¿vale? Aquí van entrando algunos. Sí. Vale, pues empiezo, va. Que ahora con la broma ya llevamos hora y media. Vale, son 10 preguntas. Imágenes, las preguntas. ¿Cuál es el cetáceo más común en Pero en Cataluña? vuestro móvil solo tendréis Cetáceo más común en clicar el Cataluña. color de las opciones. La foto ayuda un poco, ¿eh? Vale, era el delfín listado, ¿eh? Perfecto. Era el más común y el que hemos hablado, el más pequeñito y el que vemos más en nuestras salidas. Vale, aquí vemos un poco la puntuación. Esto. Lo importante es participar, va. Seguimos. ¿Cuál es el que vemos más cercano a la costa de los delfines? En rojo el delfín listado, en azul el delfín común, en amarillo el delfín mular o en verde el calderón gris. Quedan pocos. Es el delfín mular, ¿eh? El que está más cercano a la costa. Mucha gente ha acertado. Recuerdo el delfín listado y el calderón gris y el delfín común también se ven a más profundidad, ¿eh? Recordaos que el delfín común aquí no se suele ver, ¿vale? Seguimos. Bueno, lo saldrá. Venga. Siguiente. ¿Cuál es el que presenta múltiples cicatrices en el cuerpo? ¿Vale? La imagen nos ayuda también. En rojo el delfín mular, en azul el calderón gris, el amarillo el delfín listado y en verde el calderón común. Vale. Acordaos que pone calderón común, Camboya Negra, aquí no lo vemos, ¿eh? Es en el sur de la península ibérica, sureste y todo esto se ve mucho, mucho más. Seguimos. Vale. Cuando se sumerge, nunca saca la aleta caudal. ¿Cuál de estas especies? En rojo el delfín mular, en azul la ballena azul, en amarillo el rorcual común y en verde el delfín listado. ¿Cuál no saca la aleta caudal, la cola, para entendernos, cuando hace una inmersión? Solo nos enseña la aleta dorsal cuando hace inmersiones. Vale, es el rorcual común, ¿eh? El rorcual común. La ballena azul, que aquí no la vemos, pero en otras partes del mundo sí, sí que saca la aleta caudal y el delfín mular la saca cuando le da la gana. Sigo. Vamos. La siguiente. ¿Cuál es más común que acompaña al velero, a los barcos, en la proa? Es una característica muy típica de esta especie que es bastante. Se acerca bastante a los veleros, al velero de investigación y a los barcos en general. Vale, el delfín listado. Acordaros que antes comentábamos que el delfín molar lo puede hacer, pero el que lo hace prácticamente siempre que lo vemos es el delfín listado, ¿eh? Por cierto, si alguien tiene alguna pregunta y se acuerda de alguna cosa, la puede dejar en el chat y después la solucionamos sin ningún problema. Seguimos.
¿vale? ¿Cuál se alimenta de cefalópodos? Hemos comentado que había uno que era especialmente de alimentación en zonas profundas de cefalópodos. En rojo el delfín listado, en azul calderón gris, en amarillo el delfín mular y en verde el rorcual común. Cuando hablamos de cefalópodos hablamos de calamares, por ejemplo. El calderón gris, A ver, el delfín listado, hemos dicho que se alimenta de cefalópodos, es verdad, pero en su dieta entran bastantes peces también. El delfín mular es una especie bastante oportunista, va en función del sitio donde se encuentra, de las presas que hay, se alimenta de ello, y el rorcual común se alimenta de microorganismos y puede coger peces pequeños, ¿vale? Que es la imagen que hemos visto antes del rorcual alimentándose. Muy bien, seguimos. ¿Cuál se puede zambullir hasta los 2000 metros de profundidad? ¿Vale? Delfín mular en rojo, azul calderón gris, amarillo cachalote o verde rorcual común. El cachalote es un animal de muchísima profundidad y hace estas inmersiones bastante largas. Puede hacer inmersiones entre 40 y 50 minutos sin ningún problema. Hablamos un animal de inmersiones largas. En la imagen de antes se veía muy bien también el soplido, el buff, que llamamos, esta columna de agua, cómo salía diagonalmente hacia adelante. Seguimos. Quedan pocas. ¿Cuál es el que encontramos tristemente en los zoos y en los delfinarios estos años o todavía? En rojo delfín común, azul delfín listado, amarillo delfín mular y en verde calderón gris. Vale, esta es fácil. Vale, es el delfín mular. Sí, a veces el nombre del delfín común nos engaña un poco, pero es el delfín mular. Hay otras especies de delfines que se pueden encontrar en zoos y parecidos, pero sobre todo tenemos delfín mular. Vale, seguimos. La penúltima. Se alimenta de grandes peces y calamares gigantes. Calderón gris en rojo, azul capdoya gris, está repetido. En amarillo rorcual común y en verde cachalote. Aquí hay un error que ayuda un poco a la respuesta, va. Coge profundidades muy grandes para alimentarse de estos animales. El cachalote, muy bien. El cachalote, como comentábamos antes. Está disputado el primer puesto. Seguimos, va la última. ¿Cuál es el más pequeño de los delfines del Mediterráneo? También lo hemos comentado. En rojo el delfín listado, en azul el delfín mular, en amarillo el delfín común y el verde el calderón gris. Es el delfín listado, muy bien, el más común también del Mediterráneo. Ahora veremos, ¿no?, los tres ganadores que nos lo hace el programa. Segunda, Alba, y el primero, Tot. Bueno, felicidades a los ganadores. Vale. Vale, por nuestra parte ha sido todo un placer acompañaros y estar aquí con vosotros esta tarde. Eso sí, también no nos gustaría tampoco acabar a Ricard y a mí sin dar las gracias a todo el equipo de Cetacia, de los grupos de trabajo de comunicación, fotografía, investigación, educación, a socios, voluntarios, presentes, pasados,
que sin todos ellos al final no estaríamos aquí, Ricard y yo, y hubiéramos podido hacer esta charla. Así que, sin nada más, muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias por todo y invitaros a la siguiente, ¿vale? Que estad atentos a nuestras redes sociales y publicaremos cuando será la siguiente, que como os comentábamos será un poco más densa, por decirlo de alguna forma, en contenidos, más específico y analizando los resultados que hemos obtenido a lo largo del tiempo. Muchas gracias por todo y estamos en contacto. Cualquier pregunta nos la podéis hacer por correo sin ningún tipo de problema.